Yo creo que ya está malito, ¿no? Ya se reencontraron ahorita, ¿viste? ¿Ya viste? Sí. La bien, ministra, bien, ¿no? sí. En el aniversario de la marcha de la lealtad, ¿no? Ajá, sí. Ajá. No vi cómo se saludaron. Una marcha de la No se saludaron. No se ve, La no. imagen nada más se ve que van caminando. Pero no se saludaron. No se ve, no no se ve. sabemos tanto. Ya, no Pobre también. presidenta Piña, Lo que ¿no? sí se ve Con es ese que peladito ahí. alguien ayuda a la ministra a subir unos escalones. Entonces no sabemos si... No, él la hubiera empujado. ¿Qué? No sabemos si Está lastimada de la si rodilla. quizá o por algo. eso no se levantó. Pero luego se levantó con los honores a la bandera. Sí se levantó. Sí. Y ahí Bueno, estuvo es que una parada. cosa es la bandera y otra Evitaron el las presidente. sillas. Evitaron las sillas. No, lo que sí es que ese no es el formato del presidium de ese evento. Ese evento es el único en el que hablan los representantes institucionales de los poderes. Es el único que existe. El del fin pasado. El 5 de febrero, en el aniversario, es el único evento de Estado en el que hablan los poderes, las dos cámaras, Claro. y el poder judicial y el ejecutivo. Pues es el día de presidium la es el presidente, Constitución. la Cámara de Diputados a la derecha, la Cámara de Senadores a la izquierda y el Poder Judicial a la derecha, el presidente del Congreso. Ese es el orden, el protocolo que se ha seguido por años. Y ahora el presidente los mandó a la esquina y puso a los militares en lugar de los poderes. No, además, pero qué infantil, ¿no? Infantil, O sea, es un- ay, no me Pero quiero además- sentar. Digo, yo entiendo, ¿no? Digo, Claro. no me quiero sentar junto a aquel ni en una cena. Krill es un tipo muy bien educado, es un tipo muy amable. caballero, Una la verdad. Es el hombre ayer constitución. pusimos el- Claro. Es incapaz de hacerle una Hay una grosería a a nadie nadie. en su vida. Es un tipo agradable, digamos, otra cosa que es se que vale. votes por él, ¿no? Pero, vaya, es un Otra cosa que hombre emociona. a todo dar, te puedes sentar con él y no te va a pasar nada. Y bueno, lo mandó a quién sabe dónde. Y te cambian los papeles. O sea, es la infantilización ya del la asunto. política, ¿no? Oye, si no es boda, tú eres presidente de la República, Sí, te claro, tienes que claro. sentar aquí, junto a este, junto a otro, porque tiene un simbolismo y un significado. Y creo que el gesto, que yo lo calificaría como gesto de la ministra presidenta, de no pararse, de tener un discurso muy, muy sobrio y muy puntual, fue tan exitoso que habla de dos cosas. Uno, lo mal que estaba el asunto con el ministro Saldívar, ¿no? Realmente, porque con este gesto le da dignidad, le da decoro, le regresa honor y categoría a la presidencia de la Suprema Corte. Y por el otro, pues fue tal el éxito que el propio presidente tuvo que opinar algo de que estuvo bien. Y digo, ya dijo su tontería y su babosada, ¿no? Estaba cansada la ministra y luego dijo que estaba ahí por él. Y ahí luego en que las estaba por él y que él relaciones. se la debía. Entonces, bueno, esos ya son de las... Ya, el señor ya perdió el piso, no está bien, o sea, es un egocéntrico ya casi con rasgos Narciso, sociopáticos, ¿no? narciso. Pero eso nos habla que hay un poder, el judicial, que está dispuesto a su manera, sin estridencia. Fue lo que Porque dije hoy, yo creo sin que sí, estridencia, ¿no? Gran estilo la de ministra lo que se ve es, ministra. no le va a gustar a los medios porque es un estilo... No quiere dar entrevistas. Es un perfil muy, no. muy bajo, no les gusta la... Digamos, en eso Saldívar rompió el molde, él sabrá si le salió bien o le salió mal, o a quien no le gustó y a quien sí, pero digamos, sí hubo una forma distinta de relacionarse con medios, etcétera, del presidente de la Corte, que no va a ser lo mismo con esta nueva presidenta. Pero creo que es más distinto, creo ¿no? que es más relevante que tengan dignidad, decoro y prestancia frente a los otros poderes que estén haciendo TikToks con sus perritos fifís, ¿no? No, y yo creo que lo relevante del ministro, del discurso de la ministra presidenta es decirle frente al presidente, a los jueces y magistrados no se les juzga mediáticamente, sino se les valora en función de sus sentencias, claro. Y decir, no es que el juez es bueno si resuelve a mi favor y es malo cuando resuelve en mi contra. El juez es juez y sus resoluciones son sus decisiones. No se le había dicho al presidente nunca así con antes. todas sus letras. Al contrario, en los discursos anteriores del ministro presidente Saldívar era todo lo contrario. El Poder Judicial tiene que sintonizar con las expresiones de la mayoría transformadora y el constitucionalismo transformador de México. Una cosa que parecía, parecía secretario de Justicia del gobierno federal. Tenemos que aprender de nuestro presidente a comunicarnos con el pueblo. Eso dijo. Sí, eso dijo.
cuando presentó, quién sabe, una serie, la serie, esas sí, cosas, sí, ¿no? sí. Entonces, digamos, hay una... Ruptura. En esa decisión de López Obrador de salir a arroparse una actitud digna de la ministra Piña, pues hay un golpe explícito a la actitud de Saldívar con él. Porque dice, eso es gracias a mí. Claro. Porque antes dependían del presidente. ¡Claro! Y antes eso no sucedía. Sí. No me ayudes, compadre. Híjole, Pues mano. está... No me ayudes. No, te digo, ser amigo de es mejor ser enemigo, es más seguro. No, porque a los que Que están además cerca sí tenía su les ministra arrea... predilecta. Sí, la tenía. la Pero le plagiadora, salió, ¿no? sí, La claro que plagiadora, la tenía. que seguimos esperando que qué va a pasar con la plagiadora. no, ya no va a pasar nada. Como que ya se perdió un poco Oye, esa discusión, ¿no? pues Sí. es que la UNAM ya se tardó también. Pues sí. Ahora se le va a quedar, O sea, pues, se va a hacer, ya no se lo va a quita ser nunca. difícil, no se lo va a Ya quitar no se nunca. lo quita nunca y sus sentencias van a estar Y siempre. son estigmas feos, ¿no? Sí, porque claro. te impiden muchas cosas socialmente, el desarrollo, afectan pues, la convivencia de las personas, ¿no? Alrededor. Entonces, bueno, pues eso, pues merecido se lo tiene también, ¿no? Lo que el viento se llevará, ¿no? O sea, sí, es lo que pasa en este país siempre, ¿no? El Claro. viento se llevará Sí, ciertas cosas. pero ya se le quedó. Eso es algo que a la ministra ya se le quedó. Sí, La no, verdad. bueno, pues sin La duda. La duda, La duda. ¿no? Y yo sí me gustaría ver que la UNAM resolviera algo. ¿no? Para Pero bien que- o para mal, Para lo bien que o sea. para mal. Que digan Pero algo, que ¿no? digan. Porque también está en duda, digamos, la posición de la UNAM. Es lo que te digo. No nada más es la ministra, la corte, No, la coyuntura no. de la denuncia mediática. Y sino la también coyuntura credibilidad del la cambio de UNAM. rectoría. Mira, tiene que ver Rectoría. con la vida pública nacional, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador llegó... ¿A dónde llegó? Ay, sí. Como decía ayer, bueno, pues la verdad, hablando en plata, como Sí, dice él, llegó por mí. pues él está ahí por Lorenzo Córdoba. Sí, Pues sí, sí. No, pues, o sea, si ese hablando es- en plata. si ese es el ¿no? tema, lo mismo, es pues el ese mismo lo dijo, que ¿no? dio él. Pero digamos, al margen de la abogada esa, él llega por una vida sistema de pública reglas. nacional absolutamente desastrosa, distorsionada, corrompida, corruptora, sin brújula ética o moral alguna, ¿no? Esa descomposición le brindó al presidente, que supo aprovecharla muy bien en la campaña, esa oportunidad. Y creo que este asunto del plagio no es el puesto que es muy relevante que tiene Yasmín Esquivel, es la defensa del presidente de la República y de su equipo de una ilegalidad abierta. Exacto, yo o sea, no olvídate. estamos hablando que el de turismo se llevó no sé, unos boletos a Cancún. Sí, no, estamos no. hablando de una maniobra que yo insisto, luego esas cosas permean. Voy a decir un caso personal que no tiene por qué compartir conmigo, ¿no? Pero yo he denunciado sistemáticamente a Denise Dresser como una plagiadora, porque lo ha hecho. O sea, se plagió un editorial del País, o sea, ya a ese nivel, ¿no? Ya deja tú que un ensayo de Jorge Chabat, un académico que murió Sí. hace poco, etc. Buenazo, Y yo Jorge digo, Chabat. bueno, la señora plagió, se sabe, es público, Reforma la mantiene ahí, Latinus la tiene ahí, la gente le aplaude, es pop, y plagió, y no le pasa nada. Yo digo, bueno, todos los medios que denuncian a Yasmín, ¿por qué? ¿Por qué les va a hacer caso al presidente si ellos tienen, o sea, no me puedes decir Alguien que hizo eso, que los vicios públicos son virtudes privadas? No, eso está mal. Entonces, como eso no se castigó ahí, pues tampoco se va a castigar abajo, Sí, es tampoco se va a castigar el país afuera. donde no pasa nada, Entonces, ¿no? ese es el asunto, ¿no? No es que la señora esté ahí, es que, pues caray, cuando le suceda al subdelegado de una oficina Tampoco chica, va a pasar pues ¿por qué lo vas a nada. hacer si la máxima instancia de justicia O cuando un juez sea llegó corrupto, así? por ejemplo, tampoco pasa nada. Es lo de hoy. Sale Pablo Gómez en la indignado mañana. con el presidente, la agarran contra los jueces por una cuenta de 5 millones de un policía corrupto. Muy bien, tiene toda la razón. Pero cuando han dicho algo de los 9,000 millones de pesos que hay de fraude de la Segalmex, en Ni su han hablado gobierno, de Segalmex. dicho por la función pública, no es un Pero invento eso- de Roberto Gil o de Adela Micha. Yo no me meto en eso. yo sí traigo pruebas, ¿no? No, pero no dice nada.
Nada. Sí, Y entonces ahí están alborotando ese piso. Entonces creo que sí hay en este asunto una degradación absoluta de la vida pública, que por eso se vuelve tan relevante lo que hizo Norma Piña. Exacto, Sí, claro. o sea, porque vienes del plagio, vienes de la malería Y de viene ya Arturo a Saldívar, dignificar, vienes de todo ¿no? esto que es tan... Y un gesto verdaderamente nada más institucional, Sí, ¿no? sí, No es una cuestión heroica, No. o sea, no resistió un cañón, es simplemente yo aquí Pero- estoy sentada porque aquí me corresponde estar sentada. Sí, y dignificando Claro, su aunque lugar, le caiga ¿no? bien o le caiga mal al presidente, es otro boleto. Esa es otra ¿no? cosa. Y yo creo que además el trato del presidente hacia jueces y magistrados ya responde a una desesperación, una frustración Sistemática. del presidente, echarle la culpa a los demás de lo que no sucede, ¿no? Hoy se nos están yendo a la cárcel. La explicación no es que los ministerios públicos investigan mal los asuntos, los defienden mal o presentan mal las acusaciones o no Las hacen un trabajo. averiguaciones. Es culpa del juez que los dejó ir, ¿no? Y por eso también yo creo que el tono del presidente. Ahora, a mí, regresando al domingo, me hubiese gustado escuchar, sobre todo del Poder Legislativo, una denuncia más clara sobre el plan B electoral. Yo no comparto el tono de presidente, vamos a rectificar, acordemos, dialoguemos. El diálogo. Piense. No. A ver, señor, usted está tratando de acabar con la Constitución en materia electoral a través de una ley que aprobó a su mayoría. Ahí estaba el hombre constitución, super constitución. Aquí no es... Hombre, Constitución. Con José de Queril y de Esto es, ahora sí que, a ver, ¿es inconstitucional o no? No es como estar embarazada. Exacto, no estás poquito embarazada, robaste o no robaste, Claro. no es poquito. Y lo que implica la aprobación del Plan B es profundamente serio, que ameritaba una posición de los poderes mucho más contundente, porque lo que estamos discutiendo fuera de ese evento, en el otro México, es una preocupación legítima de que se pueden acabar las elecciones, que puede no haber casillas el domingo de la elección, que no va a haber capacitadores, que no va a tener el INE la No te capacidad. van a renovar tu No te credencial. renovan. Si se le- Oiga, yo, que ustedes guardarían mi credencial ahorita en Ahorita, una caja bajo llave. fuerte En 5 y no minutos, las cava, 10 porque- minutos sales y entras. O sea, ahorita. No, Sí, es no, pero rapidísimo. eso ya se va a Ya, acabar, sí. ¿eh? Se va a acabar. Se va a acabar porque no va a No va a haber haber recursos para hacerlo. ni gente. Imagínate el esfuerzo que hay del INE para preparar a los cientos de miles de ciudadanos que el domingo prestan su tiempo para recibir los votos, contarlos. Ese esfuerzo de selección, de capacitación, de llevarle la documentación electoral, ese esfuerzo ha sido una construcción de muchos años y se lo van a acabar de un plumazo. Y ameritaba una posición muy firme de quienes representan no a un partido, no a una facción dentro del Congreso, a los que representan a los millones de mexicanos que estamos preocupados porque se puede acabar la democracia mexicana. Totalmente. Oye, los consejeros electorales firman un documento explicando con peras y manzanas el tamaño del golpe institucional al INE, y los poderes en el Congreso frente al presidente no se lo dicen con tal claridad. ¿no? Claro. El tema no es decírselo al presidente, el tema es frente al presidente decírselo a México para que México sea consciente de lo que puede pasar. Pero bueno, es parte un poco de la lógica de la situación, como decía Juan. Hay una distancia entre el código moral de la política en el país, ¿no? Es decir, hay una política de simulaciones y los ciudadanos sin representación, sin ser escuchados, sin ser defendidos, ¿no? Y eso es lo que vimos en ese evento, sí. Salvo por Norma Piña, pues, porque si Norma Piña no hubiera hecho ese discurso, pues estaríamos sin pena ni gloria hablando ni hablando del evento, ¿no? Que le dé las gracias más pero bien sí, el presidente a Norma Piña. No, porque ha de estar enojadísimo porque realmente fue un evento de tal repercusión que movió todo mediáticamente, ¿no? Entonces, claro. Si tú ves todos los asuntos que estaban o podían haber estado esta semana, fueron desplazados por y por esto, hablando de eso. ¿Cuándo habíamos hablado del día de la promulgación de la Constitución? Pues de entrada ya 4 días. Ya llevamos 4 días hablando de lo mismo. Duró más que el México colectivo.
Sí, duró. Que duró más. 2. No duró ni para el programa. Todavía no tanto como la marcha del INE. Sí. Todavía no tanto como la marcha del INE que se tardó 15 días en superar. Sí. Sí, pero... Y ahí viene la otra. Y ahí viene la otra. Y ahí viene la Que otra. hay que atascar el Zócalo para que no se burle al otro día en la mañanera. Sí. Y que ya desde Y que hoy se digan que anuncia son- que no puede haber metro al Zócalo, que ya no funciona. Ah, Que va a mira. estar De cerrado. por sí Ahora, no yo funciona, pero el tiendo a domingo pensar, menos. algo está pasando, porque el Senado no ha pasado el plan B. No, Sí, ¿verdad? no lo Yo- ha pasado. No lo han pasado. Pero No ¿cuál sé. es el procedimiento legislativo? En realidad es muy simple, porque ya fue aprobado En todo el por documento diputados. y en el Senado solo se quedó atorado un artículo. ¿Qué? El artículo de la cláusula de sobrevivencia de los partidos políticos chiquitos, de los satélites, Ah, ¿no? verde. que le daban una ayudadita Sí. en cómo se computa su umbral de existencia, ¿no? El Ok. famoso 3% para 3%. existir, ¿no? Entonces, se quedó atorado por ese artículo. En realidad es una votación muy sencilla, ¿eh? Solo votar un artículo y se va al Ejecutivo para que se publique y entre en vigor. Por alguna razón, que bueno, algo está pasando para bien, que está atorado en el Senado. Solo por ese. Solo por eso. Pueden suceder dos cosas. Que no tengan los números para sacarlo. Lo veo poco probable porque esta mayoría simple y Morena lo tiene. O dos, que la cláusula es tan relevante para partidos como el Verde, el PES, el PT, que no han logrado, digamos, superar un posible chantaje chantaje en el sentido del intercambio, ¿no? De parte de los partidos pequeños. Chiquitos. Que son los socios De parlamentarios y Morena. electorales de Morena, ¿no? Puede ser El esa PT, explicación. el verde, Sí. claro. Ahora, porque ya estamos, habían anunciado que iba a ser la primera semana de febrero, ya vamos en la segunda y No, pues no se se ve, atrasó todo. no se ve claro. ¿Por qué? No especulo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se apruebe? Se Que es a mí lo que me impugna. preocupa. O sea, ¿para cuándo se tendría que poner para que se apruebe? ¿Hasta qué tiene? ¿Puede salir la permanente en No, o sea, abril? en realidad, la única limitación es que tú no puedes hacer cambios a las leyes electorales 90 días antes De del la inicio una del elección. proceso electoral. Ajá. El inicio del proceso electoral En es septiembre. en septiembre, entonces corre 90 días para atrás. Septiembre. Este es mayo, ¿no? Ahora, en el plan B hacen una maña, recorren el inicio del procedimiento, del proceso electoral a noviembre Ok. ¿Para qué? Para que tenga más espacio el presidente para difundir sus obras de gobierno. Acuérdense, cuando empiece el proceso electoral, callados todos, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, recorren el inicio del A proceso noviembre. electoral para que el presidente pueda estar echando mañanera y difundiendo el Tren Maya y la refinería y sus spots y demás hasta noviembre. Entonces, y ahí es donde está el debate legal. Va a ser muy complejo, no se ha visto nunca antes, nunca. Acá hay otro problema. Como se trata de leyes, lo que estamos discutiendo es una ley electoral. Cuando se impugne ante la Corte, hay una regla general de que no admite suspensión, no se paraliza la aplicación. No, entra en vigor, Entra en vigor la nueva. y el INE tiene que decir, bueno, ya son las reglas, Claro. entonces voy a correr a toda la gente que tengo que correr. No, voy a... no. Y entonces, solo ha pasado una vez que se ha suspendido una ley, que fue en el caso de la Ley General de Salarios Máximos. ¿Se acuerdan? Ya sabe de que nadie puede ganar más Sí, que el presidente. el presidente. Se impugnó y la Corte suspendió su aplicación con el argumento de que si no suspendía se podían provocar daños mayores. Oye, ya te recorté el sueldo y luego resulta que sí es inconstitucional, entonces Exacto, te le va a exacto. costar más al Estado, etc. Claro. Se suspendió en esa ocasión. Debería pasar ahora lo mismo, porque no solamente van a cambiar las reglas electorales, sino también van a correr a un mundo de gente que hoy trabaja en el INE. Calculaban ahí que son más de 15,000 personas que se van a... Ya. Entonces, si no suspende la Corte, entonces el INE tiene que aplicar esas reglas. Y vamos a suponer que resuelve rápido. Y dice, la norma es inconstitucional. Entonces el INE se tendría que regresar a donde estaba antes. Sí, Si Andrés Manuel está tan convencido de que su corcholata va a ganar la elección, ¿qué necesidad de enredar la elección? Claro. Algo está viendo el presidente que necesita hacer estas maromas. O quiere que hablemos de esto, o en realidad quiere robarse la elección a la mala. ¿Y cómo te robas la elección a la mala? Además de meterte con recursos mañanera y todo el poder que tiene el Estado. ¿Cómo te metes en la elección? Pues haz con te la esto. robas Y debilitando al árbitro, al que cuentan los votos, para que sea un desastre la elección. Sí, va a ser un desastre si eso pasa. Ahora, pero sí puede suspender la Corte. Bajo el precedente, Ya lo puede hacer. yo creería O sea, hay que debía. jurisprudencia. Sí, digamos. y además es un asunto que el magistrado, el ministro instructor
de Alberto Pérez Dayán suspendió la Ley General de Salarios Máximos. Okay. Y el Ejecutivo impugnó la suspensión. Y en sala se validó el criterio de que sí se puede suspender. Entonces ya tenemos hay un precedente importante. Ahora, se deberían acoger a ese precedente. Pues sí, porque si no va a ser un Pero desmadre. pero previo tiene que ser la aprobación ahí del Senado. Sí, o sea, tú no ¿Y puedes eso impugnar. cuándo pasaría? Pues, no sabemos. No sabemos. Acuérdate que Porque tiene está que detenida. Pero hay fecha límite para ¿no? que... O sea, la fecha límite supuestamente son los 90 días de mayo. Porque mayo. si es septiembre, ¿no? O sea, Bajo la regla de que de empieza en actual. septiembre, entonces es mayo. Bajo la regla de que es noviembre, pues se tarda. Tiene que aprobarlo el Senado, mandárselo al Ejecutivo. El Ejecutivo, como se aventó la otra, lo va a publicar el sábado en la vespertina. De volada. Así pasó con la otra, en una tarde de diciembre. Y a partir de eso corre el plazo para impugnar. Los partidos ya están listos con las impugnaciones, entonces será inmediatamente la impugnación. Van a impugnar. La recibe la Corte, se la asigna a un ministro, el ministro revisa la impugnación y lo primero que tiene que resolver es si suspende o no suspende. Ok. Si suspende, respiramos profundo. Si no suspende, pues abrochemos los cinturones. Nos porque aguantamos más bien la respiración. No, ya, pues, ¿no? sí. De las Si dos suspende, respiremos profundo, pues. si suspende, O sea, bueno, pues por lo menos hay una. Yo creo que no hay manera de que no se declare inconstitucional, salvo una cosa. Para que una norma, una ley que es inconstitucional se anule, se saque del sistema, se necesitan 8 votos. Esto significa que 4 ministros tienen la posibilidad de hacer que una norma inconstitucional, como diría el clásico, perviva. ¿No? ¿Sí me explicó? ¿Por qué 4? Porque necesitas son 8, 11, entonces el claro. cuarto voto genera el veto y entonces Claro. tienes una norma inconstitucional declarada por una mayoría, pero que se sostiene porque hay 4 votos. Sí, ya. Pero es que Y sí los trae la Corte. pues, esos 4, a ver, sí. ¿quién? O sea, los 4, el presidente de la República ya propuso 4 ministros, Sí. que por cierto, 2 de ellos han mostrado una autonomía clarísima frente al presidente. A mí no me preocupan esos hasta 2. los reventó. Sí, no, hasta el Sí, presidente pues, dijo, enojados, 2 me pues, sí. salieron malos. Exacto. Me hace ser salieron malos, sí. me hace ser salieron malos. Es que de verdad. Se me ya voltearon. voltearon. Esa es la retórica de ese Sí, tipo. sí. Tengo cierto lo más optimismo burdo, de oye. que por lo menos esos 2 votos no Queden. Ajá. no. Pero bueno, cabe la posibilidad que 4 provoquen que tengamos pues este retroceso democrático, ¿no? Pero la gran pregunta es... La Corte, perdón, está obligada a resolver rápido, ¿no? Ante la premura. No tiene tiempo de resolución, pero existe una cosa que se llama tramitación preferente. Las cámaras le pueden decir, oye, Corte, este asunto es relevante, apúrate. Me parece que la Corte, como juristas que son, saben perfectamente que no tiene sentido dejar esto sin resolución en el tiempo porque esto empieza en septiembre, Claro, ¿no? Entonces parecería que hay ahora hay otros asuntos que se tienen que resolver, pero yo creo que la Corte tendría la sensibilidad para apurarse. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿qué necesidad de enredar esto de este tamaño? O sea, ya se enreda las leyes, ¿no? Se enreda al árbitro, se enreda a la Corte con la resolución de esto. Ya se enredó la elección. Ya se enredó la elección. Y lo más importante Y luego es... no la reconoces, ¿no? Imagínate en el Super Bowl del domingo, ¿no? Llega Filadelfia y Kansas City y de repente la NFL dice, señores, ahora la cancha va a ser del doble. Sí. Sí, O más chiquita. Y cambiamos la pelota. La campeona va a ser redonda. Oye, pues ¿cómo? Oiga, ya vamos a empezar. No, pero ya ¿cómo se llama? El gol de campo ya no va a ser así, va a ser una portería de fútbol. Sí, o va a valer uno. Ya están los aficionados, estamos todos en la tele, ya están los equipos preparados, ya está todo listo y de repente, oigan, pues siempre no, va a ser un balón redondo. Que entra otro equipo. Sí, pues es eso. Sí, va a jugar Búfalo. Es eso. Y yo creo que no hemos logrado calibrar no hemos logrado y motivar una indignación nacional. Del daño, El 13 de febrero pasado, el 13 de noviembre pasado se expresó la indignación. Pero la cosa continuó. O sea, al presidente le valió 2 pepinos las 600,000 personas que nos manifestamos en defensa del INE. Sí es muy delicado lo que está en juego. Sí, el tamaño del daño no parece, que puede ¿no? hacer. Pero sí lo es. Pero tú o sea, tú estás pensando que el presidente ve algo que nosotros no. Yo
Salud. Yo sí creo... sí, todo. Yo sí creo que el presidente... No, pero en términos de que pueda ganar su corcholata. Yo sí creo... A ver, yo no lo veo. interpretando los datos públicos de las encuestas. La aprobación que tiene el presidente no es una aprobación de tú las traes, ¿eh? Está igualito que Calderón y que Fox en eso. Es un 50 a favor, un 50 en contra. Tiene todos los rubros de gobierno perdidos. La gente desaprueba inseguridad, desaprueba economía, desaprueba combate a la corrupción, desaprueba salud. Es decir, la gestión está reprobada. Y las corcholatas no crecen. Y la Ciudad de México la tiene La perdida. Ciudad de México, las encuestas dicen que la probabilidad de que pierda Morena en la Ciudad de México es altísima si no se equivocan los partidos de oposición. Entonces, y los negativos de sus corcholatas crecen y traen un pleito terrible que no pueden resolver y que ya no le está alcanzando el tiempo al presidente. Y vemos que afortunadamente del lado de la oposición ya empieza a haber algo. No, ya está Lili Telles, ya Santiago Krill se destapó, que si Mauricio Avila, que si los del PRI, las organizaciones. Ya empieza a haber algo en la conversación. Entonces, creo que el presidente está viendo que no es una elección en la que poniendo a quien él quisiera iba a ganar una elección. Solo así me explico que el presidente que ganó con unas reglas, perdón la expresión, desmadre todo. ¿Sí? Porque ese es como el niño que entra al sala de juegos. Es mi balón. Y tira todo. Está tirando todo lo que funciona. Así como desmanteló lo poquito que funcionaba el sistema de salud. Claro. Así como ya echó a perder por los incentivos que le puso a las Fuerzas Armadas, ahora está dispuesto a meterse a la sala de juegos del sistema electoral a destruirlo todo. No, pues es fácil, no es, pero como yo llegué no va a llegar nadie. Exacto. Sí. Entonces está dinamitando todo el camino, ¿no? Entonces, nadie. ¿Quién que quiere un partido nuevo? No hay chance. No te dejan, no meten. ¿Qué quieren esto? ¿Que cómo gané yo? ¿Que la credencial del elector? ¿Que el INE? ¿Que los consejeros así? ¿Que los consejeros así? No, todo lo está tronando. Que él tuvo efectivamente la garantía de que eso le permitió el triunfo, ¿no? Y Claro. estamos hablando del plan B, pero no hemos mencionado lo que el secretario de Gobernación con total desparpajo dijo sobre la elección de los consejeros electorales. Dijo por sorteo. Además. Entonces, a ver, pero ¿cuál es el fondo de esto? El modelo de selección de los consejeros y consejeras implica que hay un comité de selección que se nombra de la siguiente manera. 3 los pone la Junta de Coordinación Política, 2 los pone la CNDH y 2 el INAI. Entonces, ellos reciben todas las solicitudes, las currículas y dicen, y tiene que formarse comité de selección, listas de 5 por cada puesto. Si son 4 consejeros, tiene que presentar 5 candidatos por cada cargo. Si tú tienes mayoría en el comité de selección, porque tiene mayoría, ya la CNDH le regaló 2, ¿verdad? Claro. Y más los que van a poner en la Cámara, porque tienen mayoría, pues van a tener mayoría en el comité de selección. Entonces van a decir, esos son mis 5 por cada quinteto. No me importa si se aprueban o no. No me importa, no tengo que negociar con la oposición, no tengo que buscar un perfil transitable para presidir el INE. El sorteo que establece cuando falla, la idea del sorteo la insaculación es, si falla la política, que nunca falten los consejeros electorales. Esa es la lógica de la cláusula de insaculación. Sí. No me agandallo el comité de selección y me espero a que se cumpla, a que ya no haya consejeros. ¿Sorteos sobre las solicitudes o...? Sobre la quinteta. Sobre la quinteta. La que presenta. El comité de selección. Sí, el comité de selección manda los 5 nombres. Está compuesto por 2 NDHs, 2 de INAI y 3 de la Junta de Coordinación. Si tienes mayoría en esos lugares. Entonces se van a agandallar los 5. Y entonces no van a ir al pleno. Ya ahí están los 5, muy bien. Van a meter que salga. Y vamos a estar así. Presidente de la CNDA, del INE, ¿quién salió sorteado? No sabemos quién. No va a pasar por un acuerdo político. Que todos los partidos estén de acuerdo. En la política. Y representados. Está la saludable negociación de, a ver, sí, no, o te veto y, en fin, una negociación para que haya pluralidad también en el INE. Vamos a tener un árbitro que va a salir por una insaculación, por una estrategia mañosa del gobierno. Pero, a ver, impunemente mañosa. Lo dijeron.
Sí, lo dijeron. No es que No, la no noche, se la noche engañaron, previa no. Al vencimiento del plazo se haya ocurrido porque no hubo espacio. Les fue a decir a la plenaria el secretario de Gobernación, el encargado de la gobernabilidad, por sorteo, compañeros, porque eso es lo que nos conviene. Sí. Híjoles, qué delicado está. Y hay que ponerle... Y eso es para abril. Para abril. Oye, y hay Sí, que porque ponerle... se van. Para abril, Boca. Ay, sí. Se van cuando... Zabalesco. Sí, perdón. Todo. Pero no, hay que ponerle las cosas por su nombre. Sí están tratando de agandallarse a la mala el poder. El poder que solo dan los ciudadanos y solo deben quitar los ciudadanos. No, estos son aprendices de autócratas, no son demócratas. Los demócratas se someten a la voluntad popular y no hacen un tiradero para quedarse en el poder. Pues, eso ya hay que decirlo. López Obrador está en la ruta de la tiranía. Y te van a decir que no, y las maromas, y no, pero ¿cómo? O sea... Qué delicado, está muy delicado el asunto. Muy delicado. Pero bueno. ¿Qué? Levanten el Sí, evento. oye, no, eso fue así como de... O sea, ahora sí, ¿cómo Ah, bueno, es que sí está medio deprimente eso. Pero bueno, está muy deprimente. Pero digamos ahí. Está muy delicado. Bueno, y yo veo que también hay otras zonas, ¿no? Si tú ves la encuesta del Financiero, creo que es de hoy, ¿no? Del Estado de México. Está interesante, ¿eh? Porque crece el PRI y crece a costa de MC, ¿no? Sí. De Juan Cepeda. Esto indica un par de cosas. Uno, que no, o sea, no va a ser un picnic esa elección. No, La del Edomex. Y hay tiempo. Sí, todo indica que Delfina es una mala candidata, ¿no? Aunque, Alejandra ahí va. Alejandra va bien, ¿no? Y creo que se les están juntando muchas condiciones políticas importantes. Una de esas es esto, que un jugador intermedio, esa es una apuesta del laboratorio, ahí sí les puede funcionar el laboratorio a los MC. ¿Qué tanto en una elección polarizada te conviene quedarte en medio? Lo que han enseñado los resultados es que cero sucedió en la Ciudad de México. Sí, Donde ellos podrían tener algo y nada. De acuerdo a esta encuesta, ¿a quién le come la del PRI? Pues a MC. En una elección polarizada a 2, el voto útil se come la tercera posible, al tercer jugador. Claro. Eso es Entonces, regla, ¿no? eso es lo que se ve que está sucediendo ahí. Y bueno, pues se va a poner, bueno, ¿qué sucedería en ese escenario? Digo, van a ser, si te deprimió lo que dijo Gil ahorita, espérate un par de meses, hermano. Va a estar más rudo. No, ya, que apenas es febrero. No, Ya. bueno, esto apenas comenzó. Ya que se acabe el año. Ya que Pues se sí, acabe. no, Ya que espérate, se no, acabe. las posadas, Ya hermano. que se acabe el pinche año. Ya que sea Navidad. No, si las posadas. Empezó muy Deje que acabe el fuerte Super Bowl este el domingo. año. Y ya de ahí todo. Y ya de ahí, bueno, No, replanteamos. es que es así, Adela, es vida ese en año general, electoral ya. Esto va a ser así Eterno. hasta octubre. No, del porque bueno, 2024. digamos, ya que sea, ¿qué fechas son las elecciones de Edomex 2? Primer domingo de junio. De junio. Junio. Ya casi. Y, No, ya va a ser. tomaría posesión el 16 de septiembre. Que es larguísimo, también. El Inter. Pero Ahora, bueno, sí no, entran- lo que pasa es que ahí, gane quien gane, se van a mover muchísimas cosas, ¿no? No me acuerdo si lo comentamos aquí, pero sí, o sea, en cuanto si gana el PRI o pierde el PRI o lo que sea, por ejemplo, la alianza, pues va a tener que retomar sus discusiones, sus decisiones, se va a tener que renegociar eso. Sí, todo, ¿no? todo. El propio todo. PRI va a entrar en una dinámica, pues no sabemos a qué. Ya la semana pasada fue cuando amenazaron a Osorio Chong de expulsión. Que hoy se reúnen, ¿no? hoy hay reunión. Que hoy se reúnen. Pues, Hoy escuché a Osorio con Ciro en la mañana. ¿Y qué dice Osorio? Justo eso, ¿Qué? que hoy había reunión. Entonces, bueno, pues a lo La mejor carta que mandó. a lo mejor no lo expulsan, o sí, yo qué sé, pero algo tiene que suceder ahí. Y si gana el PRI, pues el hombre fuerte del PRI pues va a ser del Mazo, sin duda, ¿no? Y bueno, y también, a ver, Si gana el Edomex. Si gana el Edomex, sí. Es el hombre no, y fuerte también, del. y también yo creo que si gana Coahuila el PRI, que es altamente Que lo va a probable, ganar, que también Miguel seguramente. Riquelme va a ser un jugador importante. Pero bueno, yo creo que
en el Estado de México el PRI se juega la subsistencia y la oposición se juega la coalición. Porque si pierde el PRI, el estado anímico sobre la posibilidad de una alianza ganadora. Ya No va a O existir. sea, para mucha gente va a decir no alcanza, pues, ¿no? Y no que sea el Estado de México laboratorio de nada, nunca es, no Yo digo anticipa la que no. elección. Pero sí, digamos, imagínate tú que gana el PRI. Pero sí son un chingo de votos, ¿eh? Pero Son mucha muchos. gente es el eso, padrón fíjate. más grande del país. Pero no, tú no la puedes meter como un laboratorio de la que no hay ni municipales, no hay ni congreso Sí, local, no. es sola. Pero sí, ojo, si gana el PRI, es un golpe durísimo al presidente y a sus proyectos. Y él cambia, cambia el estado ahí anímico sí de le prende todos los la luz de alarma jugadores. y de Para este el lado se 2024, envalentona todo el mundo. sí. Claro. Entonces, no es a lo que voy, No es no es un determinante, laboratorio pero ayudaría electoral, mucho. pero anímicamente puede ser Ayuda muy mucho. Pega, significativo. claro, te pega. Ay, bueno, pues el PRI va a Si tener gana el otros PRI, papeles en la traes mesa. el drive, Claro. ¿no? Y además se- Sí, le van a decir a Marco, oye, ¿cómo que tú vas a poner? Claro, No, y además va a tam- cambiar el Oye, juego. Gil, y por los tiempos del Estado de México, ¿eso no también debería de afectar al plan B? No, Porque- porque en algunas cosas sí, sobre todo, por ejemplo, en las reglas de propaganda gubernamental y esas cosas que también vienen en el paquete, que le dan flexibilidad al presidente para andar utilizando la mañanera y difundiendo programas, esas cosas. Pero en el resto para el resto de la organización ya es con las reglas Ya actuales. están las actuales, sí. Entonces, digo, no va a tener una afectación tan relevante organizativamente hablando. En lo otro sí. Por ejemplo, reforman la ley de propaganda gubernamental y ponen un catálogo de lo que sí se puede decir por parte del gobierno con pauta pagada. Y pone proyectos de infraestructura estratégica. Haz de cuenta el listado de... Claro. Le faltó decir la refinería, el No, tema... no. Y la otra cosa, que hay varias resoluciones del Tribunal Electoral que dicen que la mañanera es propaganda gubernamental. Sí. Y por tanto se somete a las restricciones de la propaganda gubernamental. Pues en el paquete dice, las mañaneras es libertad de expresión. Pues la verdad Entonces sí. ya no entra. Entonces, Yo pues esa ahora la sí compro, puedes ¿eh? decir- No, digo, pues es un... no me- Digo, es Yo debatible, compraría pero todas, pero- cada presidente Peña era mudo, ¿no? Hablaba de vez en cuando. Este es un merolico, ¿no? O sea, Pero que no hay son un estilos punto de medio de son poner. estilos de comunicación que no que son distintos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Que sí nuestras leyes Son muy son restrictivas, ya son las que hay. son viejas, no están adaptadas a lo que sucede, Pues sí. entonces pues, son verdaderamente y bueno, Pero con Yo esto estoy que de viene. acuerdo, pero, pero, son pues, las que, pero otra vez. y con las que ganó López Sí, no, Obrador, bueno, y pues que sí. no puedes, No, no, yo al sé. 20 para la hora o al 5 Pero la para puedes la hora. reformar para cambia. mayor libertad. Yo sí. estoy de Ah, yo acuerdo. también. Y lo Yo hemos dicho también. durante años que sí es un modelo muy restrictivo. Sí, Pero lo entonces es. piso parejo. Oiga, pues el presidente quiere usar la mañanera para decir cualquier cosa, entonces deja que los privados podamos comprar un spot en radio y televisión para decir que se están desmantelando el INE. Claro, pues sí. Claro. Que nos podamos organizar para decir, vamos a una campaña nacional en defensa del INE donde en unos spots de radio y televisión les expliquemos a la gente cuál es el problema. Eso no lo podemos hacer No, los ciudadanos. hoy no. El gobierno sí se desata las manos para poder hacer con la actividad Sí, pero te la propagandista lo que mantiene quiera, atrás a ti. pero los ciudadanos Bozal. con bozal. Sí, claro. Ese es el problema. Bueno. Está prohibido por la Constitución que los privados, los ciudadanos, compremos Tiempo. en radio y televisión para efectos políticos. Pero el presidente puede decir lo que quiera En esos tiempos. en esos tiempos. Y En con la esos lana del tiempos. gobierno, ¿eh? Y con la lana del gobierno. Oye, ¿y Y cómo no. vieron lo de Laida y su gente ahí? Ah, qué guerra. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y el presidente defendiendo también, o sea, Pues el varo es el varo, pues ahí que... pero es de un... Era para pagar derechos de impuestos. ¿Qué Sí. derechos O de derechos de impuestos. impuestos? No, dijo para pagar impuestos. impuestos. Derechos ¿De cuándo acá impuestos. se pagan impuestos en En efectivo? efectivo, ¿no? Y esa cantidad, Oye, pero Sí, ese es el pero es problema. una cosa rara, ¿no? Yo no la vi pagan pagando, impuestos sino en recibí efectivo. recaudando. No, dijo, era para pagar unos impuestos o Los unos otros derechos. era para apoyo. Sí. Pagan en efectivo. Puro apoyo. Puro Por puro razón está apoyo. tan cachetona Laida, ¿no? Sí, Puro cash. puro apoyo. Pero bueno, es parte de ese Es Se muy- traen su guerra, ¿no? Entre ellos dos también. Y mira, yo digo, el otro día discutí ahí con un individuo, chairo, ¿no? Yo le decía, pues es que toda la idea es del PRI, pues, de ese PRI viejo. Y así son.
Y así ganan y así aquí pierden. no les va Y bien. así se van moviendo con otros. Y Morena es Sí, pero la no revisión dijo de Mario todo Delgado, eso. ¿o quién fue el que dijo que pues Pues ya... ahí en la noche, justo en la noche del En jaguar. la noche del jaguar. Que fue antes, o sea, Que sí eso sabía, era pero fue antes. antes. Sí, Cuando no, pero trabajaban dicen, con oye, el la Ya otro le propaganda de la hicieron derecha. una lobotomía No, no es cuando eso, echaron no es a eso. Morena y No, entonces... pues no, el presidente lo ha dicho, cuando cruzan Se purifican. Sí, los purifica. O sea, tú digo, cuando ha Por eso defendido dice a que esos que que vienen del el- pasado, dice, no, es que ya se vino la transformación. Es puro. Es puro. Puso Es Magu, puro. que ha tenido muy buenos cartones, ¿no? Esta semana, de martes de jaguar a martes de la rata. ¿No? Pues sí, porque pues ese es de todo lo que usan Alito, Claro. pues sí son iguales. Ahora sí Iguales. que son como los aviones de Riobo, pero no se repelen, ¿no? Sí. Esos son igualitos. Y eso salió bastante... Sí, no, es que se les está complicando. El otro día Bueno, es estaba- que no puedes está mantener complicando. aplastando a la gente tanto tiempo en tantos lados, ¿no? Entonces sí creo que han generado una gran cantidad de enemistades y pues la gente no está manca, ¿no? Pero a mí me preocupa esa parte de la participación de la gente. Esta descomposición política que produce... Desanima a la gente le a produce participar. ascos, repudios. Claro. Dicen, "No, ya para qué, no Y eso tiene le ningún conviene sentido, al solo-". partido Claro. en el poder, pues claro. O sea, la única manera de que al país no se lo lleve el carajo Es yendo a es que votar. la gente salga a votar masivamente, como pasó en la Ciudad de México. En el Si la 21. gente llega a Pues sí, llenarle pero el ni Zócalo... casillas va a haber ya, si van por su plan Claro. B. Y aparte Claro. antes era Pues tan entonces, fácil. sí, Exacto, pues claro ¿qué que la hacías? gente no va a ir a Y una votar. casilla. Salías de tu casa y una casilla. Oye, y Pues además... te digo, si en Aún así, esta nueva mucho marcha abstencionismo. sí llena el Zócalo, que ojalá que sí se llene el Zócalo, Sí. ¿cómo va a ser la respuesta ahora? Y Quiero no ver. los quiero igual. seguir. No va a No, pasar entonces eso es lo que nos queda hacer. No nos quiero asustar más, pero en el A 2014... mí ya me... Pero ahí va, pero ahí va. Él siempre es muy positivo. Es ideal para irte en un barco con él, ¿no? Sí, se va a hundir esta madre. Tú sabes cuántos barcos que han salido. ¿Recuerdas el El Titanic? 2%. El 2%. Y no vas a caber en la tableta. Y la vas a Mujeres y enojar niños en dos. primero. ¿Eres mujer? No. ¿Eres niño? No, tampoco. Ponte vaya, Ya te moriste. chingaste. Tómate un tequila. A ver, Oye, no, 2014. en 2014, como las Para elecciones... documentar nuestro optimismo. Sí, como las elecciones locales se han ido empatando con las federales Sí. y para eficientar recursos, se cambió la ley para crear las casillas únicas. Sí, para que puedas votar Que donde... ¿Para qué poner? Una elección en Guanajuato y la federal. Entonces ponías la casilla de la federal y al lado estaba la de Guanajuato, donde votabas por diputado local, alcaldes y Sí, gobernadores. sí, sí. Entonces se pensó, vamos a hacer la casilla única. Entonces, si pasa el plan B y hay menos casillas, vas a tener casillas en la elección concurrente más grande de la historia. Porque además de lo federal son 9 gobernaturas Claro. y 2,000 y tantos municipios. Y no va a haber. Solo un estado no tiene elecciones locales en el 2024. Entonces vas a tener menos casillas y más tiempo de voto porque Claro. tienes más boletas que cruzar. Imagínate las filas. Es lo que Imagínate les las estoy filas. Entonces diciendo, la la gente no va a ir allá, a en, votar. allá en Mexicali, que es un calor del carajo. Que eso es lo que quiere el presidente, Desolador, que la gente no desolador. vaya Vaya. a votar. Entonces, eso es lo que quiere. eso está en juego. Y miren, ya vámonos. Ya, pues, hay que- Ya saben, chicos, ya estuvo. Oiga, no, le vamos a Filadelfia domingo. Ay, bueno, Ah, es que ya Kansas City. ¿Tú a quién le vas, Adela? Ay, me vale Vamos a que te madre. dé tu lana. Ya Sí, me no, vale madre. No, padre, pues hay que ver otras cosas. Yo le voy al ¿no? INE. Yo Oye, también. ¿viste? Que si el cursis, protagonismo cabrón, de Lorenzo y que de Ciro y que... Pues está bien, también hay que ser Pues no protagónico. les queda cuando de te otra están aplastando, tampoco, ¿no? pues, Que den la ni modo cara. que, Hombre, sí. pues ¿Qué ibas a es su decir? deber, hombre. No, que vi un video, no sé si vieron de la. Nada más para comentarlo como detalle, otro asunto bonito. De una periodista ucraniana. Ya viste que fue el presidente de Ucrania visita relámpago ahí a Inglaterra y a Francia. Sí, sí. Y entonces está en la conferencia de prensa, ahorita te lo mando para que lo vean mañana, y le dice la reportera, oiga, presidente, pues yo quisiera darle un abrazo, pero pues no me dejan. Le dice, claro que sí, ¿no? Y se va a dar un abrazo emocionadísimo, ¿no? Híjole. Eso está, para que veas que hay Qué cosas... momento, claro. Hay cosas que sí pasan. El problema es que demasiado lejos. ¿no? Pues sí.
Bueno, gracias, Gracias, Otro día venimos, Gil. sí. Te digo que es un Otro día tipazo. Otro día cantamos. Otro día Sí, cantamos. invítenlo a su voz. Sí. Ya no me van a invitar. Bueno, por cierto, gracias, está re caro el Sí, aguacate. ahorita que le Y los contestas. huevos. Contéstale. Y la luz. Y la luz. La luz, 60 pesos el kilo. Y los